más laureada del teatro hondureño a nivel internacional. Me estoy refiriendo a la obra Lupábago o El otro lado lejano, y damos la más cordial y sincera bienvenida al maestro de maestros, Rafael Murillo Selva. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, buenos días y muchas gracias, Edgar, Luisa, el amigo Jackson a Radio Globo. Estoy con furia hoy porque vi desastres en la ciudad. Voy a tratar de calmarme. Las aguas negras reventándose, la basura por todas partes, en el barrio de La Leona y en el barrio, en la calle de las Damas, la gente matándose, los criminales haciendo su agosto en este país absolutamente descontrolado y casi a la deriva. Ingobernable. Eso, como lo había dicho Lisa antes, es un proyecto para desestabilizar, para crear un espíritu de muerte, de violencia, para poder facilitar así un régimen autoritario y fascista que, si no nos ponemos las pilas, es lo que se nos viene encima en el país. De todas maneras, no estamos como para estar contentos con todas las víctimas que están siendo asesinadas en el Bajo Aguán. Solo mueren los pobres, maestro. Las mujeres asesinadas, los taxistas asesinados, maestros asesinados. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dialogan tanto? El país está casi al borde del abismo y la destrucción de todo su tejido social. Es muy fácil que se desintegre un país que no ha tenido institucionalidad. Esto no es lo mismo que Colombia, porque de cualquier manera allá se llegó al infierno, pero habían instituciones que pudieron eventualmente salvarlo. Aquí no hay instituciones. Nunca ha habido una política que tenga una alianza con los sectores mayoritarios del país. Nunca hemos tenido gobiernos que sean la voz del pueblo, nunca hemos tenido institucionalidad, nunca hemos tenido nación en el concepto real político del término, nunca hemos tenido Estado en el concepto político del término. Y antes de que eso se pudiese alcanzar, si es que en caso merita alcanzarse, el tejido social se está desintegrando. ¿Qué nos toca a los artistas hacer en este inmenso caos? En este derrumbe del tejido social, de los valores morales, de la institucionalidad política? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque este proceso arrancó desde así, de una manera deformada y esperpéntica, con la llegada de Rafael Leonardo Callejas al poder, que generó esto que llaman neoliberalismo, y el país terminó de descomponerse o empezó a descomponerse totalmente. ¿Cómo revertir esto? Y en este cambio, ¿qué es la labor, qué es la función que tenemos que hacer los artistas? Que yo creo que estamos luchando, los artistas hemos estado en resistencia desde siempre. Pero ahora la situación es mucho más crucial. Está crucial, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de que esto cambie y refundar este país que para Roberto Sosa era un país en un paisaje. En ese campo entra Lupábago, El otro lado lejano, que es una propuesta de teatro comunitario realizada en una aldea llamada Guadalupe hace 31 años. En ese entonces la aldea con 300 habitantes, era más o menos un sitio selvático, no había carretera, no había agua potable, no había energía eléctrica, la mayoría de la población carecía de letras. Y bueno, ahí nos fuimos a meter como asistentes en 1979, duramos año y pico haciendo esta obra de creación colectiva y comunitaria, primer obra de teatro comunitaria a nivel continental, no solo hondureño ni centroamericano. Mi pregunta es, ¿qué le cruzaba por su cabeza para irse a una comunidad garífuna, Guadalupe Colón,
y proponerle a pescadores, proponerle a mujeres que eran amas de casa, hagamos Sembradoras. teatro, hagamos teatro, sin Bueno. ellos sin referentes teatrales ni nada. Bueno, eso no obedece obedece a muchas razones. Primero, que yo creo que el teatro occidental está agotado, así como está agotado el sistema que lo produce. Interesante. No solamente aquí, sino mucho más en Europa y en Estados Unidos. El teatro está sirviendo como adorno, como decía Brecht, para hacer la digestión. El arte que genera el sistema en sus diferentes facturas está agotado como la cultura misma de donde surge. Esa es la primera cosa. Plantear otra propuesta de hacer teatro. Plantear otros códigos para hacer teatro. Sacar el teatro de esas salas espantosas, sacarlo de esa minoría supuestamente culta que nunca lo ha sido, sacarlo de ese esquema que le dio la cultura renacentista de ser un arte fino para los marqueses, para los reyes, para Luis XV, para Luis XVI, y después ser asumido por los sectores de la burguesía que en una época crearon buenas cosas, pero ahora ya están descompuestos. Ya lo que dice esta cultura no responde a las necesidades del ser humano. Y el teatro, en consecuencia, así como hay que refundar la política, hay que refundar el teatro, hay que refundar la pintura, hay que refundar todo. No solo porque Honduras necesita que se refunde, sino que el sistema en que se ha generado esta cultura desde el siglo XVI está agotada. Y cuando hay algunas experiencias extrañas de que el teatro vuelve a tener ese vínculo con la sociedad, con los seres humanos, y encarna esa pasión, y encarna un diálogo, y encarna la magia, y encarna esto, eso es muy difícil que lo encuentre en el teatro de aquí, en el de Colombia, en el de Argentina, en el de Francia, en el de Inglaterra. Entonces, yo creí que solo el pueblo nuestro, los pueblos de América Latina, los pueblos humillados y ultrajados durante 5 o 6 siglos, que han conservado unos códigos, han conservado imágenes, han conservado sueños, han conservado metáforas invisibilizadas, pues había que rescatarlas no solo para hacer una obra de bien, sino pues para rescatar al mismo teatro de su vetustez, de su vejez, de su decadencia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sacar al teatro y volverlo comunitario como en una época lo fue el fútbol. Porque esta crisis ha hecho perder la esencia del teatro. ¿Cuál es la esencia del teatro? Pues el ser humano, diálogos entre los seres humanos. El teatro, ya por su propia estructura artesanal, es un arte de resistencia frente a un sistema de producción masivo de bienes culturales. Ya su propia estructura lo vuelve resistente, pero no solo hay que contentarse con una resistencia que es que el pueblo no lo entiende, hay que hacer teatro como el pueblo para poder salvar al teatro, tan simple como eso. ¿Y al pueblo también? Por supuesto. Yo no sé, yo no me creo salvador del pueblo, pero el No, pueblo, pero es que como es el mismo pueblo el que hace el teatro. claro, entonces algo es simple. ¿Cómo va a salvar el fútbol usted de esas garras de corruptos y con el peligro de que se mecanice y que se vuelva un producto como la Coca-Cola? Pues devolviéndole al fútbol su esencia creativa que nace en los barrios, en eso y en lo otro. Todo en este sistema, todo producto, sea intelectual, sea teórico, sea deportivo, sea de eso que llaman espectáculo, todo está destinado a ser convertido en una mercancía barata y hacerle perder su esencia primigenia, que es la que contiene el ser humano. El cultivo de los seres humanos, eso está totalmente
No. Fuera de ti. Entonces ir a Guadalupe significó eso, y además el inmenso placer que me da a mí vivir con la cultura garífuna. Porque en la cultura garífuna no solamente hay tambor, ni movimiento de caderas, ni canto, hay una propuesta de vida que tiene una dimensión filosófica y que se puede oponer al sistema de vida creado por la civilización blanca que se está paseando en la tierra y en la humanidad. Ese sentido lúdico de la existencia, los negros y las negras no lo han perdido a pesar de los 6 siglos de humillaciones, y es un arma de resistencia contra la insustancialidad del arte que está produciendo este sistema moribundo que ha creado la civilización blanca occidental y que se llama neoliberalismo. Entonces está eso también. Y lo otro es darle a todos los hondureños y a las hondureñas la posibilidad de que puedan ver algo surgido en nuestra propia tierra, que nos pertenece a todos y a todas, y que nos da una autoestima y nos califica como creadores de algo. Les cuento, entre otras cosas, que la divulgación de la punta a nivel nacional no es Crisanto y su ballet de mover caderas y cosas quien la divulga, es Lubábago quien divulga la punta como una danza ancestral. O la banda blanca, cuando ya la comercializa. Bueno, pero primero surge Lubábago, y el director de la banda blanca, que es muy amigo mío, me consultó en una oportunidad, y es Lubábago quien se ha encargado. Pero Edgar, no solo Lubábago, es que Lubábago ha sido la que más ha tenido resonancia, pero también he trabajado, usted lo sabe, con el bambú, he trabajado con niños de San Juancito en la cuestión minera, he trabajado con el SIDA. Bueno, usted me preguntó, perdonen que estoy un poco acelerado hoy porque he tenido una mañana inundada de basura, tanto física como humana, y espero haber contestado por qué Lubábago. Ahora, lo otro para terminar es que yo creo que todo el mundo puede ser artista, que en cada uno de los seres humanos hay un espíritu creativo, que ese espíritu creativo ha sido atenazado por un sistema represivo de la imaginación y de la cultura y de la creatividad, y con estas armas en la mano nunca dudé que las campesinas, los pescadores analfabetos de Guadalupe, pudiéramos algún día hacer una obra como la que hicimos en colectivo. Este trabajo duró, por supuesto, 1 año y medio de preparación. No es ese cuentito de teatro comunitario que nos están mandando ahora los organismos internacionales de hacer una obrita los fines de semana, poner a los indígenas a medio hablar. No, esto es una cosa maciza, porque el pueblo tiene que presentarse maciza y bellamente. Entonces es un trabajo duro, porque hay que empezar inclusive a romper esquemas culturales. Por ejemplo, los garífunas de Guadalupe no querían hablar su propia lengua porque les habían dicho que yo los estaba utilizando como payasos. Hasta eso había llegado la subestima